tardes a todos. Soy Lili Nichols, soy chilena canadiense, soy diplomática retirada y una voluntaria de la feria, o sea que de parte de la 7ª Feria Iberoamericana de Canadá. Es un honor tener este panel con la Embajada de Chile. Muchas gracias, Su Excelencia, al embajador Juan Carlos García. Y por supuesto estamos aquí en honor del gran escritor y profesor José del Pozo, que nos va a hablar sobre 2 libros que ha publicado recientemente, pero ha publicado más de 14 libros en su carrera. 18 en total. 18 y sigue. Especialmente libros de historia sobre Latinoamérica, sobre la política, pero también sobre otros temas como la inmigración y el exilio, por supuesto. También quiero presentar a mi amiga, a Claudia Aravena, quien va a presentar en más profundidad al profesor. Gracias, Lili. Buenas tardes. Sí. Tardes a todos y gracias por estar aquí hoy día. En realidad, bueno, yo soy Claudia Aravena Neira, soy consejera en la Embajada de Chile, a cargo de los temas de cultura, así que para nosotros es realmente un gusto de poder apoyar hoy día la presentación. José del Pozo tiene hoy día 2 libros a los cuales se va a referir, que son sus últimas publicaciones. Estos 2 libros que tenemos acá, que los tiene también a la venta y a la firma, por el mismo precio firmamos, así que la pueden aprovechar hoy día. Uno se llama Viajes a través de los libros, que fue publicado este año ya en Chile por el editorial Reel, y Cuando América Latina hace noticia, si no me equivoco. Esa sería la traducción al español. Esa sería en español, que también fue publicado recientemente en Montreal, ¿ya? Acá en Canadá. Él se va a referir a estos 2 libros, un poco haciendo una introducción de cada uno. El viaje a través de los libros podría definirlo como, se refirió como mi autobiografía como lector, ya que en él va evocando las lecturas que ha hecho desde su infancia, en el liceo, en la universidad, como adulto y también durante su vida en Canadá y los reencuentros que ha vuelto a tener en Chile. A través de estas 275 páginas va explicando al lector por qué ciertos libros le han dejado huella, recordando lo que sentía al leerlos, citando ciertos pasajes, dando informaciones sobre los autores y los editores y mencionando las librerías y bibliotecas donde hizo buena parte de esas lecturas. Entonces, de esta forma, el lector aprende algo sobre lo que hay detrás de cada uno de estos libros. El mismo autor ha definido este libro como una obra que permite viajar a través del tiempo y del espacio gracias a las lecturas de grandes clásicos desde Homero, Julio Verne, Stefan Zweig, Dumas, Tolstoy, Blesgana, Ercilla, Cervantes, Neruda, Hemingway, Sartre, Beauvoir, se los ha leído todos, Vargas Llosa, Uber, Aquín, algunos más contemporáneos como Alejandro Zambra, ¿cierto? ¿Sí? Escritor chileno radicado en México, Padura, Elena Ferrante y muchos más. Asiento, bienvenido. El segundo libro, que tenemos acá, Cuando América Latina hace noticia, fue publicado acá en Canadá por la editorial Septentrion de la ciudad de Quebec y es un ensayo donde en cortos 50 capítulos de 5 páginas cada uno va exponiendo los hechos que ocurrieron en la región de América Latina y que tuvieron una trascendencia universal, ya sea en el campo de la ciencia, del conocimiento geográfico, la economía, la política, el arte y la literatura. Así, el lector recorre todas las épocas de la historia, desde el descubrimiento del maíz y de la coca, de la hoja de coca, y el cacao, y en la época anterior a la llegada de los europeos, los viajes de la exploración del siglo XVI, la difusión de obras literarias desde Sor Juana en México hasta García Márquez en Colombia, el descubrimiento de la transmisión de la fiebre amarilla en Cuba, la fama alcanzada por Carlos Gardel y el tango, la creación del personaje Mafalda, temas muy populares algunos, muy cercanos, la teología de la liberación,
batalla de Ayacucho y la independencia de América Española, el impacto de la Revolución Cubana y por supuesto también algo que me imagino de alguna manera cercana tuvo más impacto en su vida, el golpe de Estado en Chile en 1973. José del Pozo nació, uno de sus grandes méritos de haber nacido en Ah, ¿es un mérito? Sí, es un mérito grande haber nacido en Chile y en una ciudad tan bonita como Viña del Mar en el año 1943. Es profesor de historia y escritor. Desde 1974 vive en la provincia de Quebec y ha enseñado a nivel universitario en Chile y en Montreal. Tiene un doctorado en historia en la Universidad de Montreal y ha publicado la cifra actualizada de 18 libros, ¿cierto? 18 libros y numerosos artículos de revistas en francés y en español. Y vive en, a ver si me sale bien, Longueuil, al sur de Montreal. No quedo conforme, hice mi mejor esfuerzo de todas maneras. Don José, adelante por favor. Muchas gracias. Merci beaucoup. Bueno, primero que nada, y de verdad les agradezco que vengan bastante numerosos, porque, primera cosa, escribir es un acto bastante solitario. ¿Ya? Y estos dos libros nacieron durante la pandemia, porque los escribí paralelamente. Y uno escribe, piensa en la proyección que puede tener, cuándo saldrá, qué acogida tendrá. Y cuando llega el momento, tenerlos todos ustedes para mí es un gran apoyo. Así que muchas gracias por haber venido. En segundo lugar, quiero decir que voy a presentar estos dos libros, que son los dos más recientes de mi producción. Pero antes quiero saber, ¿cuántos de entre ustedes saben leer francés? Ah, no está mal. ¿Trajo libros para todos? 6 personas. No, traje algunos, no, porque uno nunca sabe cuántos, en fin. No, pero es que hago este sondaje rápido porque yo dije, bueno, si apenas 1 o 2 personas saben francés, voy a hablar poco de este libro y más del otro, pero veo que hay un poco de público que se puede interesar. Ya, voy a empezar por este, que en América Latine fait date. Bueno, una persona no quiso hacer un chiste, sino que lo hizo de buena fe. Dijo, cuando América Latina hace cita. Yo dije, no, that en francés no significa date en inglés, así que cuando hace noticia. ¿Ya? Bueno, les voy a contar primero cómo se me ocurrió este libro. Se me ocurrió porque yo siempre estoy recorriendo librerías y mirando lo que aparece sobre diversos temas, pero sobre todo sobre América Latina. Y me di cuenta que había libros, muchos de ellos en inglés, que eran como pequeñas enciclopedias de hechos notables en la historia de Estados Unidos, o de Francia, o del mundo. Y cuando yo miraba esos libros, América Latina estaba casi ausente. O sea, cuando veía hechos notables de la historia del mundo, Cristóbal Colón y Fidel Castro, y eso es todo. El resto de América Latina no existe. Entonces eso me llevó a pensar que podría ser una contraparte, y resultó ser este libro. Y también es una contraparte a una frase que tal vez algunos de ustedes, los que conocen algo de la historia de las relaciones internacionales, pueden conocer. En 1969 hubo una reunión en Washington, D.C., muy importante entre todos los cancilleres de todos los países de América Latina y el presidente Nixon para discutir sobre las condiciones del comercio internacional. Y había un consenso entre todos los cancilleres de que los términos del comercio eran perjudiciales para América Latina. Y fueron a exponerle eso a Nixon, a decirle que cambiaran un poco las condiciones para que no se llevara toda la ganancia hacia el norte, sino que quedara también en el sur. Eso fue muy interesante porque en esa época había varios gobiernos dictatoriales, había algunos democráticos, sí, pero hubo un consenso para decir que había que pedirle mejores condiciones a Estados Unidos. Y Gabriel Valdés, que era el canciller de Chile en esa época, del gobierno de Eduardo Frei Montalva, fue el encargado de representar a todos los cancilleres. Entonces hizo su presentación ante Nixon, que según los testimonios de la época estaba muy molesto mientras escuchaba todo, porque en el fondo era una crítica a Estados Unidos. Y al lado de él estaba Henry Kissinger,
Entonces Kissinger, al final de la reunión, dijo textualmente a Valdés: no hay nada importante que pueda venir del sur. La historia nunca ha sido hecha en el sur. El eje de la historia comienza en Moscú, continúa en Bonn, atraviesa hacia Washington y luego hacia Tokio. No sé por qué no habló de Londres ni de París. Lo que sucede en el sur no tiene ninguna importancia. Y si me preguntan qué es lo que yo sé de América Latina, no sé nada y no me importa. De manera que el proyecto de Allende, que era, por decirlo menos, un poco utópico, difícilmente era aplicable en el resto del mundo, ni siquiera en América Latina. En cambio, su derrocamiento tuvo un impacto internacional, porque era como ponerle la condena a muerte a cualquier proyecto de socialismo democrático en América Latina, y quizá en el resto del mundo. A tal punto que en Europa, los líderes de Francia, de Italia, de los partidos comunistas, empezaron a hablar del compromiso histórico, porque Chile nos dio una lección. Si no vamos paso a paso, gradualmente, puede ocurrir lo mismo que ocurrió en Chile. Incluso acá en Quebec, eso posiblemente no lo conocen porque es más bien historia de la provincia de Quebec. En aquella época existía el Parti Québécois, que era un partido nuevo, pero tenía bastante impulso y que pensaba hacer la independencia de Quebec. Pero dentro de ese partido había un grupo, no muy grande, pero de cierto peso, que quería la independencia y el socialismo. Y Chile era el modelo. Chile era el modelo. Pero cuando ocurrió el golpe de Estado, ese mismo grupo se dio cuenta que no podía ser tan ambiciosos, porque si ocurrió un golpe en Chile, también puede ocurrir en Quebec. Así que el ala socialista del Partido Québécois prácticamente desapareció y se fueron a militar en otros grupos más pequeños. Así que con eso estoy demostrando que el impacto internacional del golpe de Estado fue desgraciadamente mucho mayor que la elección de Allende. Y además que a partir de la dictadura, como ustedes bien lo saben, Chile empezó a ser el laboratorio del neoliberalismo. Así que doy ese ejemplo sobre el problema que yo tuve de qué es lo que pongo y qué es lo que no pongo. Otro ejemplo que explico rápidamente, el peronismo, que fue muy importante en Argentina y en varios países vecinos, pero no alcanzó a transformarse en un modelo internacional. No tuvo ninguna influencia en Europa, por ejemplo, ni en otros continentes. Así que por eso de Perón no hablo, ni del peronismo. Bueno, en cambio, bueno, mi idea fue hablar de hechos notables sin importar dónde ocurrieran. No traté de hacer necesariamente un hecho por cada país, porque eso no era lo principal. Es cierto que en algunos casos México es mencionado varias veces porque ahí ocurrieron cosas importantes, es el país más nombrado, y hay otros que son nombrados 1 o 2 veces. Quedaron 3 o 4 fuera, bueno, lo lamento, pero como digo, el criterio era que el hecho fuera realmente significativo, importante. Cubrí toda una serie de campos, como lo dijo Claudia, los grandes hechos de la historia, que sé yo, la independencia de América Española, la revolución de Haití, que era importantísima porque era la primera vez que los negros tomaban el poder en un país, así que su trascendencia es enorme. La participación de América Latina en la Segunda Guerra Mundial, hechos de la gran política, pero también de lo que podría llamarse la pequeña historia, la vida cotidiana, la cultura popular, y allí hice un capítulo sobre la aparición de Mafalda como personaje, que ustedes seguramente saben, empezó a tomar interés en muchas partes del mundo, fue traducida al italiano, fue traducida al francés, empezó a ser conocida a través del mundo. Así que un dibujo animado inofensivo empezó a ser parte del patrimonio de la humanidad gracias al dibujante que la creó en Argentina. En esa misma vena, diríamos, hice también un capítulo sobre Violeta Parra. Y como trataba de identificar hechos concretos en fechas concretas, el capítulo se llama Cuando Violeta Parra expuso en el Louvre, en 1964. Pues la verdad es que no expuso en el Louvre, eso lo aprendí en la investigación que hice. Ella expuso en un palacio anexo al Louvre, que dependía administrativamente, pero no era el Louvre, bueno, pero no importa. Expuso en Francia y tuvo gran éxito
como con las arpilleras. ¿Y cuál es la repercusión internacional? Como ustedes lo adivinan, que después del golpe las arpilleras constituyeron un motivo artístico y político de denuncia de la dictadura y de pedir noticias sobre los detenidos desaparecidos. Entonces, Violeta fue una pionera que con su arte y también sus canciones inspiró también una resistencia internacional contra la dictadura. Entonces, incluso también incluye un capítulo sobre el deporte, porque en mi vida secreta y personal yo dedico mucho tiempo, más de lo necesario tal vez, a mirar resultados deportivos, a mirar partidos de fútbol, a mirar partidos de tenis. Pues yo jugué bastante tenis en mi juventud y pensé que tenía que poner algo y puse la organización de la primera Copa Mundial de Fútbol en Uruguay en 1930. Y explico por qué ese pequeño país de apenas 2 millones de habitantes fue elegido, porque había países poderosos que querían ser la primera sede, como España y como Italia. Y la FIFA increíblemente eligió a Uruguay. Y una razón importante de por qué Uruguay fue elegido es porque Uruguay, que en esa época tenía bastante buena situación económica, ofreció pagarle el pasaje y la estadía a todas las delegaciones que vinieran del extranjero. Y eso fue un argumento de peso, pero que no tuvo mucha acogida porque muchos países europeos por diversos motivos no fueron, alegando cualquier cosa, que el viaje era muy largo, que nuestras competencias nacionales van a ser perturbadas, en fin. Apenas 4 países europeos participaron en ese primer mundial. Así que ese primer mundial no fue tan mundial, bueno, fue mundial, pero no tanto. En fin, entonces ese es uno de los capítulos. Y también hablo de otra serie. Cuando presenté este libro en Montreal, una persona del público me felicitó porque me dijo: qué bien que usted habló de los pueblos autóctonos. Bueno, por supuesto, porque otro de los aportes de América Latina fue los alimentos, las plantas que existían, se cultivaban y se usaban aquí antes de la llegada de los españoles. Entonces, paso al viaje a través de los libros. Es un libro muy personal. Hay algo de ego-historia, como dicen algunos historiadores franceses, porque lo estructuré en torno a mi propia vida, dando a conocer las lecturas que me impactaron, que me dejaron huella desde mi infancia, desde que mi madre, a quien rindo un homenaje hoy día, ella me enseñó a leer. Yo sabía leer, escribir, sumar, restar y varias cosas más antes de empezar la escuela. Y ella entonces, sin ser una intelectual, me empujó a la lectura. Y por eso la recuerdo mucho en este momento. Bueno, este libro, como digo, es bastante personal porque habla un poco de mi propia vida como lector, las cosas que me interesaron en las distintas etapas de mi vida. Y lo que puede ser interesante del libro es, primero, que voy contando lo que yo sentía al leer el libro. O sea, me esforcé por recordar cuando yo era niño qué sentí, qué creí, qué me interesó en el momento en que yo leía. Cuando leía las obras de Julio Verne, de Víctor Hugo, cuando leía Las Mil y una Noche, Los Caballeros del Rey Arturo. Y comparativamente, ¿qué es lo que he sentido al volverlos a leer 30, 40 años después? O incluso dando las opiniones de otros autores sobre esas lecturas de mi infancia. Entonces, digamos, uso ese método para ir haciendo sentir al lector lo que yo sentía y lo que sintieron otros. También otra parte de mi metodología, si se quiere, es citar algunas novelas que tenían información histórica y dar una explicación que va agregando sentido e importancia a lo que yo leía. Por ejemplo, todos hemos leído Los Tres Mosqueteros. ¿Cómo empiezan Los Tres Mosqueteros? Con el duelo entre los 3 mosqueteros y el cuarto, que todavía no era mosquetero, D'Artagnan, contra los guardias del cardenal, que eran sus enemigos. Pero el duelo estaba prohibido en Francia, totalmente prohibido. Cuando leí el libro, eso no me llamó la atención, no me pregunté ni por qué estaba prohibido. Pero 30 años después, cuando yo era grande y vivía en Quebec,
en un libro que se llama Histoire de la violence, me informé que el duelo en Europa, en el siglo XVI y XVII, estaba convirtiéndose en una epidemia, porque morían 1000 duelistas por día en toda Europa occidental, especialmente en Francia y en Inglaterra. Y por eso los reyes estaban desesperados, porque los que más morían eran los hijos de la nobleza. O sea, la clase dominante europea se está suicidando. Y por eso amenazaban con graves penas de cárcel, de destierro, incluso de muerte, a los que se batían a duelo, y no servía para nada. Porque defender el honor era lo principal. Así que me parece importante añadir esa información histórica y, un poco como anécdota, recordar que el duelo también había pasado a América Latina a través de la influencia española, hasta épocas muy avanzadas. ¿Saben ustedes cuáles políticos famosos se batieron a duelo en Chile en el siglo XX? No, ¿nunca han oído hablar? No. Bueno, en 1925 Arturo Alessandri se batió a duelo. 1925, hace Sí. recién un siglo atrás. Hace un Solo siglo, sí. atrás. No recuerdo el nombre de su adversario. Bueno, los dos dispararon al aire. No sé si se pusieron de acuerdo. A lo mejor sí. Pasa banda. Y volvieron sanos y salvos. Y después lo más increíble es que en 1952, en plena campaña electoral, Salvador Allende, que era su primera candidatura, se batió a duelo contra Raúl Rettig, el mismo que hizo 30 años después o 40 años después el informe Rettig. Sí, de la Comisión de Verdad y Sí, Reconciliación. se batieron a duelo, según se dice, por el honor de una mujer. Qué noble, ¿no? Y como el duelo estaba prohibido en Chile, fueron hasta la cordillera al límite con Argentina y dispararon, no sé si intencionalmente, al aire. O sea que nadie fue herido, pero el honor quedó a salvo. ¿Ya? Así que esa información histórica yo la voy agregando para darle como más sentido a los hechos, a las lecturas que voy haciendo. Hice algunas secciones breves, pero me parecieron que eran temas interesantes sobre cosas como, por ejemplo, cómo se transmite la lectura. Por ahí cité a mi madre, que para mí fue un vector, digamos, importante, pero quería citar, porque generalmente la idea de la lectura, el gusto por la lectura se transmite por la influencia de los padres. Y encontré en una de mis lecturas recientes, les dice algo Irene Vallejo, ¿sí? Bueno, está bien informado, señor embajador, porque Irene Vallejo sacó hace poco un libro que tenía un éxito internacional, El infinito en un junco, ¿ya? Y ella cuenta justamente cómo su madre le leía de noche cuando ella era niña y empezó a tener el gusto y la pasión por la lectura. Entonces cito un párrafo de ella. Yo escuchaba su voz y los sonidos del cuento que mi madre me ayudaba a oír con la imaginación. El chapoteo del agua contra el casco de un barco, el crujido suave de la nieve, el choque de dos espadas, pasos misteriosos, aullidos de lobo, cuchicheos detrás de una puerta. Y cuando llegábamos a episodios especialmente emocionantes, mi madre carraspeaba, fingía que tenía algo en la garganta, tosía. Era la señal pactada de la primera interrupción. Ya no puedo leer más, decía. Entonces me tocaba suplicar y desesperarme. No, no lo dejes aquí, sigue un poquito más. Al final, una de las interrupciones sería de verdad y ella cerraría el libro. Me daría un beso, me dejaría solas en la oscuridad y se entregaría a la vida secreta que viven los mayores por la noche. Entonces, este párrafo, que lo encontré bonito, ¿verdad? Traduce lo que yo, en esa época no hubiera sido capaz de escribir eso, por supuesto, lo que yo sentía, aunque a decir verdad, mi madre nunca me leyó de noche, y yo soy bastante malo para escuchar, leer a los demás. Por eso me disculpo ante los poetas, pero nunca voy a los recitales de poesía, porque yo, en un tema personal, al leer una lectura necesito mirarla, y no escucharla. No sé la razón, pero es así. Ahora, por supuesto que otra forma de transmisión de la lectura es trayendo libros a la casa, comprando libros, y eso también fue mi madre la que lo hizo. Aunque repito, ella no era
una intelectual, no era una persona que estuviera hablando de libros, pero ella sabía que la lectura era importante. Mi padre, en cambio, cero. Creo que una sola vez en toda su vida le vi comprar un libro y era sobre un humorista español, Enrique Jardiel Poncela. Y recuerdo que dije, pero la lecera que compra mi papá, bueno, el gusto de él, en fin. En cambio, mi mamá compró una vez una colección de la Editorial Austral de Buenos Aires, donde había autores conocidos, había los cuentos del uruguayo Horacio Quiroga, los cuentos de amor, de locura y de muerte. ¿Te suena eso? Sí. A los más jóvenes no creo, son lecturas de los años 50. Y con eso yo empecé a sentirme importante, porque estaba leyendo autores de mucha importancia. Bueno, también en este libro hago intervenir a los editores, porque explico al comienzo que el libro quiere mostrar lo que hay detrás de cada libro, y detrás de cada autor hay un editor, aunque también hay autoeditados, claro, pero Neruda, por ejemplo, se autoeditó. Su primer libro lo pagó él mismo con el poco dinero que tenía. Él cuenta eso en su autobiografía, no recuerdo el título. Confieso que he vivido. Claro, que él vendió su abrigo, qué sé yo, pagó el último. Y el crítico Alon, que lo conocía, lo ayudó, le dio el dinero que faltaba y salió feliz con su libro por las calles, poco menos que quería dárselo a cada persona que veía. Pero hay editores que han jugado un papel muy importante, y doy dos ejemplos del libro: Hetzel y Julio Verne. Hetzel era un judío francés de Alsacia que fue el que editó todos los libros de Julio Verne y hizo un excelente negocio para él y para Verne. Pero él intervenía en los libros, porque Hetzel tenía buen ojo para sus autores, pero también buen ojo para vender. Y se daba cuenta que Verne no era muy creyente y que rara vez hablaba de la religión en sus libros. Y le dijo, oye, el libro se va a vender más si tú hablas un poco de que tus personajes sean más fieles, más católicos, más creyentes, y que le dé esa dimensión que está faltando. Bueno, muchas gracias. Si a lo mejor tienen alguna consulta, alguna pregunta, ustedes me dirán. Yo quisiera hacer solo un comentario. Sí. Yo creo que todo lo que usted cuenta suena muy interesante, y creo que principalmente el libro más personal es un estímulo, se aprecia a la distancia, como todavía no lo compro, no lo leo, pero cuando después lo vea, creo que esa es la impresión que deja, que es un estímulo a poder descubrir todas estas cosas, todos estos detalles, todos estos diferentes aristas de historias, de sucesos, que usted investigó y que pone en su libro, y es un estímulo intelectual, básicamente un estímulo intelectual a la lectura. Me parece muy atractivo. Bueno, creo que tú dijiste exactamente lo que yo quisiera provocar en que sea y no lo teníamos arreglado. No. Sí, sí. No. Sí. ¿Algún comentario, consulta? ¿Sí? Sí. Primero agradecerte, José, por tu intervención, fue muy, muy interesante. Y me queda una reflexión. Tú hoy día nos cuentas de dos libros recopilatorios, uno externo, mucho más macro, sobre América Latina, y otro mucho más personal. Y que además dices que lo hiciste durante la pandemia. Sí. ¿Hubo alguna razón de que a raíz de la pandemia surja esta necesidad de recopilar estas dos cosas tan distintas? En parte, tal vez. Es que se juntaron dos cosas. Una, la pandemia, y otro, mi edad. Porque yo hoy día tengo 82 años. Cuando empezó la pandemia tenía un poquito menos, pero ya me estaba acercando a la curva de los 80, donde generalmente la gente empieza a sentirse un poco vieja. No, yo tengo suerte, tengo buena salud. Pero de todas maneras, uno dice ya, 80 años es la etapa en que la tasa de mortalidad empieza a aumentar. Yo quisiera dejar algo, bueno, ya mis libros anteriores sí, son también un legado si se quiere, pero este es más personal. Entonces yo quisiera que mi hijo, mi nieta, porque tengo un solo hijo y una sola nieta, y no creo que tenga más,
mis otros parientes o mis amigos o quien sea, como Claudia, que se interesó, que interpretó bien el libro, tengan algo que resuma un poco lo que yo sentí y aprendí durante mi vida y que creo que tiene un valor pedagógico. Así que eso sobre todo este libro, ahí el factor edad y el factor... Y la pandemia, claro, porque la pandemia era un escape a la pandemia también, estar escribiendo, poder aislarme un poco de las noticias depresivas que llegaban de la curva de muertos que aumentaba en todas partes, especialmente el primer año, 2020-2021. Y yo podía abstraerme de eso y pensar cuando los indios en México descubrieron el maíz, era algo más positivo que estar pensando en la curva de los muertos, ¿no? Así que sí, hubo una cierta relación por eso. Bueno, yo quisiera agradecer al profesor, a El Pozo, por no solo sus dos bellos libros, pero por su carrera como historiador y profesor y sus grandes contribuciones aquí en Canadá. Y también, por supuesto, a la Embajada de Chile. Por parte de la feria, muchas gracias a todos ustedes también por participar. Tengo aquí dos pequeñitos diplomas de reconocimiento, uno para el profesor y también uno para la Embajada de Chile. Y a lo mejor podemos sacar una foto si no nos importa. Sí, perdón, y debería haber dado las gracias también a la Embajada de Chile por proporcionarme este espacio. Porque sin esto yo no tendría esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Claudia, tú me ayudas con el certificado para José. ¿Que yo se lo entregue? Sí, señor. Un gusto. Por favor. Soy su fan, ahora soy su fan. Muchas gracias.